en esta preciosa mañana. Dios de gloria, ilumínenos. Ese es el tema que vamos a concluir en esta preciosa mañana. Ilumínenos. Creemos que es solamente su Santo Espíritu, como lo vamos a mirar en este estudio, quien nos ilumina y que nos enseña. Ahora, le pedimos que nos ayude a obedecer, porque yo creo que Dios muchas veces nos habla y no lo obedecemos. Y le pedimos que traiga esa sensibilidad espiritual de obediencia a mi vida, primeramente a los que nos están escuchando por YouTube, y Señor, a mis hermanos aquí presentes. Que Dios, usted nos ayude a obedecer y a vivir su palabra. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Lucas capítulo 24. Ahí vamos a estar centrados en este momento. El propósito es mi tema ahora ya de la conclusión de la iluminación. Tuvimos, se me hace 4 estudios en este tema y fue a propósito. ¿Saben por qué? Porque este tema debe de ser esencial, bien esencial para ustedes y para mí. Porque es ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el cual nos va a iluminar para que entendamos la palabra de Dios. A mí el Espíritu me ilumina y me enseña para instruirles en la palabra. ¿Ok? Y estas doctrinas que estamos mirando, la de la revelación, la doctrina de la inspiración y la doctrina de la iluminación, no se olviden, son doctrinas que la iglesia instituyó, la iglesia cristiana evangélica, así como muchas religiones tienen sus instituciones y sus formatos y sus, ¿verdad?, y sus cleros. Esto la iglesia lo hizo con este propósito, de que la Biblia se interpretara tal y como se escribió. Aquí dentro de estos temas hay una sola palabra la que la define, y es el arte y ciencia, no una sola palabra, varias palabras, un tema. El arte y ciencia de la interpretación bíblica. Y ya les he explicado un poquito, pero lo quiero repetir porque yo creo que a veces no se nos queda, porque a mí no se me quedó ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez. Yo creo que me ha tomado años para que estas palabras se queden aquí y la definición de cada palabra. Que es la revelación fácil, no se olviden toda la Biblia. En pocas palabras y resumido. La inspiración es el poder del Santo Espíritu, no se olviden que usó a los discípulos, o más bien a los apóstoles, que fueron después los apóstoles. Porque regularmente fueron los apóstoles del Nuevo Testamento que recibieron la inspiración para ellos dejar ahora el Nuevo Testamento. Entonces sí, mucha gente puede usar la Biblia, no se olviden, pero la está interpretando como la iglesia lo ha decretado. Está interpretando la Biblia como la iglesia lo ha decretado. Ahí está. Le digo, y no tiene yo para mí ahora, pues claro, al principio se me hacía bien difícil, pero ahora es bien claro que la Biblia se interpreta por ella misma. Pero para yo poder mirar eso, tuve que ir a los líderes de la iglesia, historiadores de la iglesia, ¿verdad? A personas que Dios levantó para darnos una instrucción más amplia cómo nosotros podemos interpretar la palabra de Dios y no caer en error. Les explicaba anteriormente que la iglesia católica, de la cual la mayoría de nosotros venimos, ellos por ello daban las misas en latín. Yo escuché misas en latín en mi rancho. Como entrábamos, salíamos. Es obvio, ¿quién me iba a iluminar? ¿Quién me iba a enseñar? Y lo hacían con un propósito ellos: proteger que nadie malinterpretara la Biblia. El problema era
que no fue lo que Dios instituyó, sino que de la misma palabra en Primera de Pedro miramos que no es de interpretación privada. No es solamente para ciertos grupos o ciertas personas, especialmente hoy. Toda la iglesia puede aprender a estudiar la Biblia. Y la evidencia más grande es cómo tenemos de Biblias. Y antes miraban una Biblia muy rara, y si la miraban casi teníamos miedo de tocarla. O sea, toda esa mentalidad, no se olviden, a veces nos viene persiguiendo y nos viene siguiendo. Y estos temas nos van a ayudar bastante, sobre todo porque es el Santo Espíritu y es la palabra de Dios, no por lo que yo les diga. Pero así es como Dios en su gobierno se va moviendo. Levanta a estos grandes hombres que fueron los apóstoles para darle la inspiración, para darles el soplo directo para que no hubiera ningún error. Pero eran sus vidas. Ese es el milagro más grande, que usó a hombres pecadores, usó a hombres, ¿verdad?, como ustedes y yo, pero les dio un toque especial cuando tenían que dejar la palabra de Dios, porque no se olviden, no está aquí toda su vida de ellos. Aquí está solamente lo que Dios permitió que ellos comunicaran. Por eso miramos el libro de Mateo, miramos el libro de San Marcos, de San Lucas y San Juan. 4 escritores, y miramos su estilo, su personalidad en cada libro. Mateo, siendo judío, él tiene un contexto. Si ustedes, es el trabajo de uno, por eso digo aprender y luego poderlo transmitir a ustedes. El por qué a veces hace diferencia poquito, pastor, porque eran personas que tenían su perspectiva y lo estaban mirando de una forma, y Marco lo estaba mirando con su personalidad. Dios usando su personalidad, ¿cómo los inspiró? Eso es lo lindo. Que cuando ellos eran inspirados, no crean que ¡boom!, sentían como un shock y entraban en un trance. No, para nada. Ellos hablaban y caminaban y tenían sus vidas, sus familias, como todo. No entraron en un trance especial. Eso es lo precioso y lo lindo de la palabra, que en su vida normal, ahí Dios, que yo digo a veces, ¿se darían cuenta ellos? A lo mejor ni se daban cuenta, pero Dios los estaba usando, porque ellos estaban dispuestos a ser usados. Para mí el vivir es Cristo y el morir, con esas expresiones me da a entender a mí, wow, este hombre jamás era el mismo que fue antes, y que todo lo que habló se cumplió al pie de la letra. Lo miramos que aún en la historia secular, estos hombres que miramos nosotros aquí de una forma u otra existieron. Todo esto para que ustedes y yo sepamos, esta es la palabra de Dios. Y vale la pena invertir cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, hermano, que usted tenga de vida. Vale la pena. Pero al mismo tiempo, el diablo va a tratar de que usted no tenga ese segundo, ese minuto, esa hora, ese día, esa semana, ni ese mes. Él va a buscar la forma que usted no lo tenga. Está tan ocupado y ocupada que ustedes lo han experimentado, lo hemos experimentado en carne propia todos. Sin embargo, Él nos continúa amando a cada uno de nosotros. Capítulo 24, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál mismo día? ¿Cómo vamos a ver a qué está refiriendo el mismo día? ¿Cómo podríamos saber cuál mismo día? Es cuando uno les instruye. El contexto, ¿cuál es el contexto? Nada más váyanse poquito arriba. ¿Y de qué habla? La resurrección. Después de que Jesucristo el domingo resucitó, el mismo día. Ahora, ¿se ven? Ya está el contexto de la palabra de Dios.
como la misma palabra para que tengan, ¿verdad?, algo más claro. Y aquí dos de ellos iban el mismo día, hablando el día que resucitó, dice, a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Aproximadamente, sacamos las cuentas, como unas 7 millas de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y vaya, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, esto era común en aquellos tiempos, ¿ok, hermanos? Si ahora también, ¿ven? El trabajo de, ¿cómo fue? Luego la persona iba, no, en nuestras tierras, en nuestros ranchos, que es muy típico, muy similar cuando en Jerusalén, cuando el Señor caminaba, era muy típico que alguien saliera de un camino y se le pegara a un lado de usted y podían ir ahí y caminando a la par. Eran los caminos a pie, era como caminábamos la gente, que no teníamos, cuando yo tenía mi burro todavía, que no tenían caballo, mucha gente caminaba a pie. Eso era muy típico, ¿ok? Tengan eso en mente. Y él se juntó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo estaban velados? ¿Okay? Dios se los había puesto para que no miraran, ¿verdad? Piensen ustedes, ¿qué han escuchado? Porque muchas de las veces ustedes y yo escuchamos a un predicador o a un maestro de la Biblia. Es que fueron velados de esta forma, o simplemente habla el escritor, ¿verdad? Que era aquí Lucas, que posiblemente, ¿verdad? Estaban desvelados o distraídos, ¿ok? Y hermanos, todo ello puede ser verdad. Y yo no les voy a decir cómo eran, porque no dice la Biblia. Cuando alguien asume lo que era, no quiere decir que eso era. Muy importante que tengan eso en su mente, porque nosotros los predicadores tenemos esa tendencia de asumir. Y yo le digo, de un verso hace una historia y ahí, ¡pum!, saca de tantas ideas. Pero si la Biblia no se lo enseña, pero lo importante de usted leer la Biblia, es lo importante de escuchar la palabra de Dios también. El oír viene por la fe. La fe viene por el oír, perdón. Y el oír de la palabra de Dios, perdón, muy rápido. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, no de mi palabra, no de mis opiniones, no de lo que yo pienso que es. Y si el Señor no me lo pone bien claro, yo no lo voy a poner claro porque no me lo puso el Señor así. Algo pasó, hermanos, que ellos no lo podían conocer. La Biblia no lo explica, no lo enseña, pero que yo lo suponga y que yo diga esto y lo otro, no lo crean. ¿Por qué, pastor? Porque a veces la gente después lo pone como que eso fue lo que dice la Biblia. Y no lo dijo la Biblia, lo dijo el pastor, hermano Andrés. A ese, okay. Ajá. Muchos no lo conocieron posiblemente. Otra suposición. Pero hablamos de suposiciones, ¿sí? De especulaciones. Y no se olviden, la Biblia no quiere que especulemos donde no nos da cavidad. Bueno, nos da cavidad, pero no quiere que lo pongamos nosotros así porque vamos a confundir a la gente. Dios tiene el poder para hacernos entender. Estamos hablando de la iluminación y es lo que vamos a mirar, lo que vamos a mirar después. ¿Ok? Síganme, por favor. ¿Qué miramos aquí? Un verso más y les dijo, verso 16 me queda, ¿verdad? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas, les pregunta, son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahí, wow, ¿y cómo sabe que yo estoy triste? Él sabía, ¿sí? Pero ellos no sabían.
Ellos se quedaron igual. Nosotros sabemos ahora cómo iban platicando y por qué. Miremos enseguida. Parece que estaban desalentados, muy normal, muy humano. ¿Qué es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros? No se olviden, no es malo actuar humanamente. Y si es, ¿verdad?, como nos sentimos, el Señor lo sabe. Pero no nos quedemos ahí, que es lo que vamos a mirar enseguida. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? Piensa al Señor. ¿Qué le contestó? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Otra vez, llevándolos. Esto tiene mucho, hermanos, mucho que ver. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Parece que sí lo conocían, hermano. A lo mejor de vista, a lo mejor de oídas. Ajá. ¿Ven? Especulamos. A lo mejor de vista, a lo mejor de oídas. Dice que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se acuerdan del último verso que miramos el domingo pasado? ¿No se recuerdan? Pues les digo, hagan apuntes. ¿Se acuerdan el verso último que miramos el domingo pasado? Cuando, ¿verdad? Les dijo el Señor que ¿quién creían que era Él? Acuérdense. Y ellos respondieron, pues a unos dicen, ¿verdad?, que la gente. ¿Qué dice la gente que yo soy? Wow, que eres profeta, gran maestro, etc. Y les dijo: pero ¿qué creen ustedes? Y que el Espíritu vino sobre Pedro sin él haya entrado en un éxtasis ni nada, ¿verdad que no? Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento miramos cómo Dios lo usó. Lo que les acabo de decir anteriormente, que no tiene que entrar la gente en ningún éxtasis. Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. ¡Pum! Ahí Pedro recibió revelación, recibió inspiración y recibió iluminación. Todo en ese momento. Porque aquí lo tenemos. Ese testimonio de él. Les decía yo a ustedes, ellos creerían que lo que estaba pasando, ¿verdad?, iba a quedar escrito hasta el día de hoy. No, yo creo que no. Esto confirma lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Él solamente expresó, usado por Dios. Pero Dios sí conocía. Dios sí sabía. Importante, porque aquí ellos no dicen que era el Hijo de Dios que crucificaron. Era mi énfasis que quiero hacer con ustedes. Sino que, ¿verdad?, ¿no escuchaste de Jesús Nazareno, que era gran testimonio? ¿Qué dice más la palabra? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Gran testimonio. Pero no dice que era Dios. Pero no dice que era el Hijo de Dios. Ellos todavía no captaban. Puede ser que eso era lo que estaban velados. No sé, posiblemente. Hay posibilidad de que por ello ellos todavía no entendían completamente. Ahora no, a lo mejor. Yo solamente lo estoy aventando a ustedes ahí, porque esto puede pasar. Y solamente Dios sabe en realidad la verdad. Por eso ustedes y yo tenemos que ir a la verdad siempre. Que lo que no sabemos, posiblemente a veces el Señor no nos lo va a querer revelar. O a lo mejor sí, pero todavía no lo podemos cargar. Tengan todo eso en mente, porque en Dios no se olvide. Le pides algo, a lo mejor no te lo va a dar en ese momento, a lo mejor te lo va a dar después, o a lo mejor no te lo va a dar, pero ustedes y yo lo vamos a saber, y esa es la iluminación de Dios.
De que no puede a veces pasar en el momento en que ustedes y yo queremos, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Es lo que yo quiero y no lo que Dios quiere? Es con lo que Dios quiere, y es confiar y perseverar y seguir hacia adelante. Y no quedarnos que una duda o algo que yo le pedí no me lo dio, y ahí nos tiremos al suelo y ya, haciendo el drama ahí nosotros. Pues ahí nos damos cuenta que somos como niños chiqueados, que queremos lo que queremos y tiene que ser en el tiempo que lo queremos, si no. Y Dios a veces todo ello lo va a usar para que yo salga de esa niñez espiritual. Porque en muchas iglesias es lo que se enseña. Van mis nietos a la tienda, híjole, casi les doy todo lo que quieren. Yo les he platicado. Y después mis hijos papi, no. Y yo, bueno, yo trato allí de excusarme. Soy el grandpa, no soy el pastor. Soy el grandpa. Y así somos a veces como cristianos. Y como pastores a veces, vengan, ¿qué quieren, hermanos? ¿Qué quieren? Vénganse para acá. Y damos a entender a la gente que usted lo que pidió, usted lo va a recibir. ¿Lo han escuchado? Miles, millones de veces. Un gran deseo que uno quisiera. Pero no porque sea un gran deseo que uno quisiera, es la voluntad de Dios. Y que a veces los grandes deseos que aún yo tengo para con ustedes van en contra de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que la Biblia nos enseña y nos muestra de que todo va a haber. Va a haber momentos en que vamos a sufrir, va a haber momentos en que no vamos a recibir lo que queremos, pero que todo obrará para. Vayan a esos versos. Romanos 8:28. Vayan a esos versos. Los miércoles estamos aprendiendo cómo conocer al enemigo y cómo nos podemos defender. Y va a ser la palabra de Dios. Vayan a esos versos y Señor, todo obrará. Me duele esto, me duele aquello, pero gracias por la vida, Señor. Pero gracias por mi salvación. ¿Ven? Cambien la perspectiva, cambien el panorama. Tenemos el poder, eso sí lo tenemos, en el nombre del Señor. Porque tenemos esa libertad y Dios nos ha dado esas promesas. Pero de que me quite el dolor, posiblemente no. Posiblemente sí. ¿No es falta de fe, pastor? No. Es hablar la realidad. Es hablar la realidad. Con permiso de mi esposa, ella una vez fuimos a visitar, de recién que empezamos a visitar enfermos. Y esta señora estaba en su cama y iba a fallecer ya. Y llegamos, ¿verdad? Y mi esposa le dice, Mari, ¿cómo está? Le dije, mija, se está muriendo, baby. Pero eso fue, ¿qué palabras puede uno decir cuando llega una persona a ministrar? Es orar por ellos. Y Señor, ojalá que ya no hablaba, parece posiblemente ahí estaba todavía, pero estaba consciente, es la otra. Señor, dale la oportunidad y si me escucha estas palabras, dígale Señor, me arrepiento de mis pecados y dale el plan de salvación. Pero llegar a veces, ¿verdad? ¿Cómo está? Aquí me estoy muriendo, ¿verdad? Ya no hay para eso. Pero puede haberle contestado también que por la gracia de Dios me estoy yendo al cielo. Yeah. Yes. Más que. Si estoy enfermo, Yeah. estoy yendo a morir, ¿dónde está? Bien, gracias porque me voy al cielo. Aleluya. Yes. Ojalá que tengamos ese sentir. ¿Y saben qué? Ese sentir que Dios quiere que tengamos, hermano Francisco. Yes. Le pegó en la cabeza al clavo. Ese sentir. Ojalá. La gente a veces que no conoce, que sabemos que posiblemente no es cristiana, es dale el plan. Los que ya somos cristianos, yo creo que es un gran testimonio. Y aquellos que sabemos que posiblemente no han recibido a Cristo, es buscar que lleguen a la presencia de Dios y le den gloria al Señor. Él lo hace la palabra de Dios. Es la iluminación, es el poder de la palabra. Sí, que nos lleva a que aunque estemos en el valle de sombra de muerte, no temer, sino que solamente lo hemos mirado en toda la palabra de Dios, en los testimonios de los apóstoles, gran verdad. Continuamos entonces, nos quedamos, verso 21, 20.
Y como le entregaron a los principales, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, todos lo sabían. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de ello? Ellos esperaban al que había de redimir a Israel. ¿Qué no fue lo que Jesús hizo? ¿No fue quien nos redimió? Pero ¿se dan cuenta la mentalidad de ellos? No era redimir como nosotros ahora miramos redimir. Para ellos redimir era rescatarlos, no se olviden de la esclavitud del Imperio Romano. Esa mentalidad tenían. Mi pregunta es, ¿sería también eso que los estaba nublando y no podían ver y conocer a Jesús? A lo mejor no. Pero ¿se dan cuenta de todos los obstáculos que había enfrente de ellos? No es que solamente era algo visual. Para mí, más que todo, personalmente, era espiritual, porque ellos tenían otra mentalidad. Ellos estaban esperando a un Mesías que viniera en un caballo blanco y ¡pum!, ¿verdad?, a liberarlos de la esclavitud, como esto acontecía en el Antiguo Testamento. Esto pasaba. El pueblo clamaba, dice la palabra de Dios, y el Señor los liberaba. Todas esas generaciones vivían bien por un tiempo, caían otra vez, clamaban a Dios y Dios los... Entonces esa mentalidad era muy natural en ellos también. Muy natural. Por eso cuando nosotros tenemos conceptos todavía de nuestras religiones, es muy natural. Pero Dios va a empezar a tratar con nosotros para ir quitando todo aquello que ha sido un obstáculo, como el ejemplo que teníamos hace un momento de los bautizos. No, es que yo ya lo hice de chiquita o de chiquito. Y yo ya me bauticé. Y están batallando con ellos, ¿sí o no? Porque viene de nuestra creencia que teníamos antes. Ese era el obstáculo también de ellos. Por eso les decía yo a mis hermanos, bautícense, no sientan forzados, no, porque viene una bendición especial cuando empezamos a dar esos pasitos que parecen insignificantes para ustedes y para mí, pero para Dios son importantes por lo que en realidad son. Es morir para yo y vivir para Cristo. ¿Se dan cuenta? Y es solamente la obra del Santo Espíritu. Pero si dejamos nosotros, si ya sabemos, si lo hemos escuchado y lo dejamos, créanlo, va a ser un obstáculo en sus vidas. Y vamos a pensar, ¿verdad?, que la redención no es de esta forma, es así como yo digo. En cierta forma es lo que estamos diciendo, es como yo digo y no como dice la Biblia. Por eso decía a ustedes, cuando vamos a servir en un lugar como una iglesia cristiana, ten hermanos bien ya, ¿verdad?, decididos en que su vida es de Él y que están dispuestos a continuar aprendiendo, a continuar dejando que Él continúe quitando todo aquello que va a ser un obstáculo en mí. Y oren así: Señor, esas cositas que están en mi vida, por favor, yo oro, y aquellas que yo no sé, Señor, oro para que me las quite. Porque hay muchas cosas nosotros que sabemos, hay muchas cosas nosotros que no sabemos. Y el enemigo va a usar una y otra. En las que no sabemos, el Señor nos va a dar más tolerancia. Pero cuando ya sabemos, hermanos, no. Es simplemente morir y morir para vivir para Él. Sí, es lo que hacemos entonces cuando nosotros hacemos este acto. Entonces, ¿por qué? Miramos aquí, ellos la mentalidad que tenían, no nos iba a liberar, redimir, y usar la palabra muy linda, bíblica, pero con una creencia diferente. Una creencia del Antiguo Testamento. Muy importante, hermanos. Ahora, además de esto, todavía, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense. Todavía no, ya sí, es el tercer día. ¿Dónde está? Y no lo miraban. Puede ser por todos los obstáculos mentales, espirituales que tenían, posiblemente. ¿Qué era lo que los estaba bloqueando?
Esta enseñanza nos lleva a ustedes y a mí a que como Dios me quiere iluminar a veces, pero yo no le permito. Bueno, gracias a Dios por la palabra. Ahí vamos, que vamos a mirar la reacción. Sigamos, por favor. Aunque también nos ha asombrado, ahí va, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Se acuerdan cuando las mujeres fueron y el ángel estaba parado en la puerta? ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Un ángel literalmente se les aparece. Y ahí viene la misericordia de Dios trayendo, ¿verdad?, la iluminación. Poco a poquito va viniendo la luz. ¿Dónde me quedé? 23. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no. ¿Cuáles fueron los primeros hombres que llegaron? ¿Se han leído la Biblia? De los primeros hombres que llegaron al sepulcro, Juan y Pedro. Juan y Pedro fueron de los que la palabra de Dios nos enseña y están hablando de ellos todavía. Fíjense, y tener convivencia con Juan y con Pedro, ellos estaban, le digo, en otra mentalidad, en otro lugar. Y también me da a entender la palabra de Dios que todos vamos a crecer diferente. Los apóstoles ya experimentaron, ¿verdad?, tuvieron estas experiencias y otros todavía batallando, aunque ya habían escuchado que las mujeres tuvieron una visión y luego que ellos fueron y comprobaron y allí va, pero van todavía, ¿verdad?, trabajando en querer creer. Y eso es lo lindo, es querer creer. Continuamos. Entonces se les dijo, no se le pasó al Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Se les olvidó. Posiblemente esto también nubló un poco sus vidas, de que se les olvidó lo que los profetas dijeron. No se olviden, tenía el libro del profeta Isaías, el capítulo 53 de Isaías, donde el Mesías iba a venir, iba a ser muerto, pero iba a ser torturado, que lo dejaron irreconocible, lo que dice Isaías 53. Ahí estaba y se les olvidó. Pues le digo, hermanos, se nos puede olvidar si no estamos constantemente conectados con la palabra de Dios. Y esto de los profetas no se olviden, esto era algo nuevo lo que estaba aconteciendo, pero tenía el apoyo del antiguo pacto, que es la palabra de Dios, la cual vamos a mirar reafirmar al Señor al final de esta porción de la palabra. Continuemos, por favor. Ahorita voy a correr un poquito más, el tiempo se me va. Que decía, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde dónde, hermanos, el Pentateuco, miren, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Señor usando la escritura, usando el Pentateuco, que fue libros que escribió Moisés, para reafirmar y confirmar que era la palabra de Dios. Y miramos, le digo, voy un poquito para atrás. Hay mucha gente así, pastor, que no cree en la Biblia. Wow. Vamos a un poquito porque vamos a ir concluyendo esta mañana. No se olviden, nosotros tenemos la palabra, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y hay mucha gente que no cree en la Biblia. Y entonces, ¿dónde viene la oración? Orar para que esas personas crean en la Biblia primeramente. Y Dios se va a encargar, no se olviden, Él se va a encargar. Hay otros que creen que Dios existe, pero la Biblia fue escrita por hombres. Es orar. Es donde viene la tarea nuestra de orar por todas las personas para que Dios les toque. No tienen el Santo Espíritu en ellos, no se olviden, porque no le conocen, no se han arrepentido, pero Él les toca. Y el ejemplo que yo traigo siempre es como cuando queremos que nuestra casa huela bonita, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Encendemos veladoras, creamos algo para que huela
y crea un aroma, ¿verdad? Qué bonito. Eso es lo que Dios va a hacer, creo yo, con su Santo Espíritu, llevarlos ahí, porque no se olviden, no es que se convierte la gente cuando aún Dios hace eso, pero los va guiando. La misma Biblia dice que aún los cielos pueden dar testimonio y llevarlos. No es creer solamente que Dios hizo el cielo y la tierra. Es bueno. Es un buen paso. Les hablo de una persona que una vez me dijo, mira, a mí yo vengo a este árbol, aquí más para allá del este de Los Ángeles, ¿cómo se llama por ahí? Y hay unos baldíos, no sé si todavía estarán, pero en aquel tiempo había como un cerrito, un árbol. Ahí voy y yo ahí adoro a Dios. La creación tan preciosa, el panorama tan lindo, y yo ahí le doy gracias, ¿ok? Te creo. ¿Sabes que Dios ahora me está enviando? En lo insignificante que soy, me da el privilegio de decirte que Él dice que la misma naturaleza, Él la creó para atraernos a Él. Que si miras toda esta belleza que Dios nos da aquí en la tierra, ve a la Biblia y mira la belleza que tiene para la eternidad. Yo creo con todo mi corazón que me dio esas palabras. Yes, yo creo que sí. Yo creo que Dios te ha traído aquí, ok, y aquí has estado, pero ahora te quiere llevar más adelante. Y es a la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mucha gente puede sonar muy espiritual. No se olviden, hoy en día hay tantas sectas, hay tantas religiones que hablan de espiritualidad, pero no porque sea espiritual es de Dios, porque también el diablo es espiritual. Pastor, hermanos, para Dios es vida o es muerte. El que no es conmigo, contra mí es. No se olviden. No es de que hay unas creencias que no creen tanto en la Biblia, pero creen en Dios. Si no creen en la Biblia, hermano y hermana, no creen en Dios. Eso es lo que me dice la palabra, porque ese es el mapa que me lleva a reconocer que soy pecador, que yo no miro claro en la vida y que necesito la ayuda, necesito la luz, la iluminación de Él, porque Él fue el que me hizo, Él fue el que me formó. Y no se olviden, no es por falta de evidencias que la gente no cree, sino que la gente no cree porque aman más las tinieblas que la luz. Y mucha gente, hermanos, así se va a perder. Muy buenas personas que no le hacen nada mal a nadie, que viven vidas morales muy bien, pero si creen que es su sabiduría, es su inteligencia, es su personalidad, su popularidad que las van a llevar al cielo, están equivocados. Dios nos ha dado la gran bendición de vivir una vida aquí en la tierra, y nomás es una. Si queremos que esa una se convierta en dos, tenemos que recibirle en dos vidas y no en dos muertes, porque el que no se convierte, no se olviden, el que no se convierte nace una vez y muere dos veces. Es lo que dice la Biblia. Va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. Y nosotros disfrutar la vida aquí en la tierra y luego disfrutarla en la presencia de Dios. Era el mensaje y se me fue el tiempo que el Señor estaba comunicando. Concluimos. Vayan un poquito para adelante. En el verso 24 les dije, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Perdón, un poquito más arriba, hermanos, porque ya me pasé un poquito. 32. Y se decía el uno al otro. Pueden leer lo demás para que le vayan siguiendo el orden. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Se dan cuenta?
Era la palabra. Ahora, ahí estaba literalmente, físicamente Dios con ellos. Todo lo que de Dios podían experimentar, ahí estaba. Pero ¿qué es lo que ardía en sus corazones? La palabra que Él les estaba hablando a ellos. Y después le dijeron, quédate con nosotros. Y Él se quedó con ellos un momento, físicamente, pero después para siempre. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nuestras vidas no sean de un momento, de una religión que voy, entro y salgo. No, Él quiere toda mi vida. ¿Se la quiere usted dar? Qué bendición que Él quiera mi vida, que Él quiera su vida. Es un privilegio. Si no lo ha hecho, dígale en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por su palabra, por guiarnos, dirigirnos y aprender de ella. Miramos su obra, como su palabra, Señor, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es su obra divina, y yo oro para que cada uno de mis hermanos, aleluya, experimenten esa nueva vida. Si alguno de ustedes no le ha recibido y quiere participar de la mesa del Señor, solamente dígale: Señor, ven a mi corazón, me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida, Señor. Le entrego mi vida y le doy gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.